Bueno, ahora sí, vamos al horario, estamos bien en punto. Vamos a llevar adelante otra conversación de esas que nos gusta tener con colegas y con amigos para seguir hablando de educación. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿eh? Hoy la vamos a pasar bien, bien. Tenemos mucho para conversar. Ahí está. Los saludamos a Jorge. Querido Jorge, Hola, Juan María, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué dices? Qué Ah, bueno verte y escucharte. bueno, y de igual manera, Juan María, es un gusto poder conversar contigo sobre temas que nos interesan tanto. Mi Dios, cada vez que nos vemos, yo siempre me quedo con la tarea pendiente de juntarme a conversar contigo. Ahora, nunca me había imaginado que el escenario en el cual finalmente nos íbamos a reunir era este, ¿no? Que es un escenario tan increíblemente raro y disruptivo y provocador a la vez, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero como todo tiene sus ventajas también. Totalmente, totalmente. Permitime, Jorge, antes de entrar, porque tenemos tanto para conversar, tenemos solamente 50 minutos, vamos a tratar de extraerle bien el jugo. Yo primero tengo que hacer una brevísima presentación. Yo o introducir desde algún lugar esta conversación. Yo en algún momento he escrito sobre innovación en Latinoamérica. En uno de los libros que escribí, eh, yo que sé recargado, decidí escribir sobre casos específicos de innovación en Latinoamérica. Elegí 8 países, Perú uno de ellos, y en cada país elegí una implementación que yo consideraba innovadora para llevar adelante, y en el caso de Perú fue Innova Schools, que es la red de escuelas que vos iniciaste, Jorge, hace ya muchos años y que luego logró una categoría internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año, y no voy a mentir, así que voy a agarrar mi libro, en el año 2017 la OECD publicó un manual de los ambientes innovadores de aprendizaje. Terminó un trabajo que había iniciado en el 2005, cuando empezó a investigar en lo que ellos llamaban los ILE, los Innovative Learning Environments. Terminó en el año 2017 publicando un manual, un handbook, y ahí desarrollaban o mostraban como ejemplo 5 casos de innovación, y uno de esos casos era Innova Schools. Así que me parece increíble, releyendo lo que digo ahí, que gran parte de lo que ya Innova hace desde el año 2011 es lo que se le reclama hoy al sistema, aún en este formato de tienda de campaña en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, yo creo que lo que hemos vivido en el último año y medio ha sido inédito, ¿no? Yo creo que ha sido Uh inédito -huh, porque ha sido algo totalmente nuevo, ha sido muy violento, pero esto, como todas las cosas que vienen así y que son cosas muy fuertes, también viene con sus ventajas porque creo uh que -huh, nos ha dado un remesón uh -huh, y uh esto ha -huh, hecho que tengamos que hacer cambios muy importantes en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de enseñar, en la forma de dirigir, digamos, la uh -huh, educación, que creo que uh va a -huh. dejar muy, muy buenas lecciones, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo estás vos de salud?
Juan María. Sí, no te escuché. Ya. Bueno, no, te preguntaba cómo estabas vos de salud, Jorge, cómo estás de salud, cómo está tu familia, que es la pregunta que siempre estoy obligado a hacer porque sabemos que en nuestros países la cosa está brava. Sí, gracias a Dios, todos bien. Ujú. Eh, Mi esposa, mis hijos, mi hija que Ujú. vive en Estados Unidos también está muy bien. Ya vacunados, ¿no? Perfecto. Per- Este, pero sí, sí hemos tenido gente cercana Ujú. que ha padecido el COVID y alguna gente cercana de nuestros colegios, Ujú. maestros que sí han fallecido por efecto del COVID también, que afecta Ujú. muchísimo, ¿no? Ujú. Así que Vos hemos estás tenido también que pasar, físicamente en este momento vos estás en Lima. sí, físicamente estoy en Lima ahora. Ujú. Bueno, entonces si querés, vayamos entrando en tema, Jorge, a mí, yo te diría que el objetivo de esta conversación es que tratemos no tanto de meternos en el detalle de Innova School, que es un caso del cual ya hay mucha gente que conoce, y es una red una metodología pedagógica y además una red que ha ganado mucha visibilización y mucha aceptación y admiración, sino que tratemos de analizar lo que está ocurriendo ahora y lo que creemos que va a ocurrir nuevo a la luz de tu experiencia con Innova. ¿Se entiende lo que digo? ¿De O acuerdo? sea, o sea, Sí. Innova tiene características, por ejemplo, en su concepción pedagógica, de que parte de la base que el alumno debe ser, aún dentro del sistema, un actor autónomo y autopropulsado. ¿Sí? Y nosotros De estamos acuerdo. viendo hoy que en este sistema de virtualidad forzada, la autonomía del alumno escolar clásico a la distancia no está. Entonces, ¿qué te parece que está dejándonos observar? ¿Qué te parece que está dejándonos ver la pandemia a la luz de la experiencia tuya y de la experiencia con Innova? A ver, yo te diría que hay varios aspectos en los cuales nos está mostrando una realidad que a veces estaba oculta, ¿no? Una de ellas es la brecha digital que existe entre los Ujú. alumnos, ¿no? Que es Ujú. innegable. Nosotros estamos en un sector de la clase media emergente en el Perú, eh, y para que tengan una idea, nosotros hemos prestado más de 5.000 laptops a alumnos, Ujú. ¿no? Para que puedan tener una buena conectividad, pero en otros sectores eh, el problema de la brecha digital mucho más grande. Ujú. Otro tema también creo que no se ve así nomás es lo que tú te referías a la autonomía. Lamentablemente los colegios hoy en día lo que hacen es que el alumno sea dependiente, dependiente del Ujú. profesor, dependiente del grupo, ¿no? Ujú. Y en la casa tampoco, no muchas veces los padres ayudan con el tema de la autonomía, ¿no? Es Ujú. común que para que Ujú. los niños hagan las tareas el padre tenga que estar sentado al costado, ¿no? Ujú. Y si no está, no avanza. Ujú. Ujú. Entonces muchos hacen el esfuerzo de acompañar a sus hijos, pero creo que eso es muy nocivo, ¿no? Claro, Yo siempre les claro. digo, no hay tareas que el colegio deje que los alumnos no sean capaces de hacer. Y Ujú. las Ujú. tareas son para los alumnos, no para los padres de Claro, familia. claro, claro. Y en nuestro caso, como nosotros tenemos el tema en la escuela con mucha tecnología, la verdad de que el pase a la educación virtual como que no ha sido un trauma Claro. para los Ujú. alumnos ni Ujú. para los Ujú. profesores, Ujú. ¿ya? Porque ellos tienen mucha autonomía, se fomenta muchísimo Ujú. la autonomía en Ujú. nuestro modelo, y los profesores también están muy habituados a la tecnología, entonces no ha sido algo que ha costado muchísimo que los alumnos se enganchen y no nos ha costado mucho
de que los alumnos permanezcan enganchados en las sesiones de clase, Claro, claro, claro. porque además la metodología que tenemos la hemos mantenido y siempre lo que trata es de despertar la curiosidad del alumno, ¿no? Ujú, ujú. Yo tengo entendido, Jorge, que en la metodología de ustedes a los alumnos de la escuela primaria se les provee equipamiento de máquinas, netbooks o laptops recién a partir de cuarto grado. Si eso se sigue sosteniendo, ¿cómo se trabajó, con qué particularidad se trabajó con los niveles inferiores desde un aislamiento en la casa, ¿no? ¿Se entiende? Porque que a la escuela de mis hijos los agarre desprevenidos, bueno, los mandan todos a la casa y que se conecten como puedan, pero no hay una concepción en donde la virtualidad o la enseñanza blended haya sido reflexionada. En el caso de Innova había sido reflexionada y por distintos motivos había sido establecido que los alumnos de escuela primaria grados 1, 2 y 3 no tuviesen conectividad o acceso a la tecnología. Supongo que eso se lo puso en una situación de emergencia transitoria y a todos se les permitió conectarse, ¿no? A ver, yo te diría que no es que los alumnos de grados menores no tengan acceso a la tecnología. Lo que pasa es que a partir de cuarto de primaria ya no puedes hacer nada sin la tecnología. Ah, ok, 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 ¿Ok? perfecto. El uso de la tecnología es mucho más intensivo, Claro, claro. entonces todo lo que hacemos en cuanto a indagación, a, Ujú, a proyectos, requiere el uso de la tecnología. Los ujú, menores tienen acceso a la tecnología también, ujú, pero no ujú. digamos en el nivel que lo tienen los chicos a partir de cuarto de primaria, en la que usamos la Perfecto. metodología blended. Sin embargo, claro, en los grados inicial sí el problema ha sido mucho mayor. Y Ujú, ese es otro de los problemas que nos ha traído la pandemia, porque en el Perú, por ejemplo, ante un cierre muy drástico de las empresas durante casi 3 meses, muchos perdieron el trabajo. En el segmento nuestro, nosotros ujú. tenemos casi un 50% de trabajadores independientes y de Ok. pequeños empresarios que perdieron todo, no tenían ingresos. Ujú, Entonces ujú, muchos optaron por retirar a sus hijos de educación inicial mm, de la escuela virtual. Y esto ujú, también por ujú. el hecho de que, claro, un niño de 3 4 5 años requiere que el padre esté al costado para poder recibir bien la clase, entonces el esfuerzo Claro, del padre era mucho mayor. Entonces muchos claro, claro. decidieron retirar a sus hijos del colegio. Sin Ujú, embargo, todos sabemos, todos los que estamos en educación sabemos que justamente esas son las edades más importantes para el desarrollo del totalmente. alumno. Ujú, Y una de las cosas que estamos viendo nosotros y ya estamos trabajando, nosotros creemos que el próximo año ya regresamos a la presencialidad. Nosotros empezamos clases en marzo. ujú, Por el ritmo de vacunación en el que vamos, creemos que vamos a ir en forma presencial y estamos ujú, preparando todo un plan para recibir a los alumnos en primero de primaria que han ujú. pasado 2 años sin educación inicial. O Tremendo, sea, tremendo. el daño que tienen esos niños es Sí, sí, sí. enorme. Sí, 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 sí. ¿Ok? Sí. Entonces, eso lo vamos a ver en los próximos 15 años. Ujú, Entonces ujú, estamos tratando nosotros de establecer un plan para recibir esos niños que han venido ujú, prácticamente sin educación inicial, sin el desarrollo ujú, que los niños ujú, alcanzan en esos años, ujú, para poder un poco reducir esa brecha, ¿no? Y ayudarlos a que, por decir algo, recuperen el tiempo. Pero yo creo que ese es otro de los problemas que nos ha traído la pandemia y que no se ujú, ve en su real magnitud. ujú. Jorge, actualizanos un poquitito las métricas o los números principales de Innova. Mi recuerdo es que tenía más o menos 60 y pico de colegios. ¿Seguimos más o menos en ese orden de magnitud? 63 colegios y hoy ya tenemos 40.000 alumnos en las aulas. Wow, wow, eso es una cantidad. Y están trabajando con en la mayoría de esas escuelas en Perú y alguna en México o en Colombia. Yo tengo entendido que había alguna por ahí afuera. Sí, tenemos, aparte de las 63, tenemos 2 colegios en México. Ujú, Estamos terminando de construir nuestro colegio en Colombia, el primero, aunque ya ujú, Colombia funciona con educación virtual, pero digamos que ujú, el colegio físico recién ujú, acaba de empezar un esquema que ujú, en Colombia le llaman alternancia, ujú. ¿ok? Pero sí, tenemos en total ya 66 escuelas en los 3 países.
¿Y cómo van las obras de las escuelas que estás construyendo en Argentina? Bueno, siempre he querido ver la posibilidad de hacer algo en Argentina. Argentina está difícil, es difícil, Jorge. Sí. Sí, lo sé. Este, como verás, tenemos telenovelas todos los días acá, no solo de educación, ¿no? Acá pasa de todo todo el tiempo. Bueno, acá Así también estamos que en una coyuntura un poco complicada en estos días por el tema electoral. impresionantes. Sí, se resolvió el tema porque yo estaba No, siguiendo cada 15 minutos que cargaban, actualizaban los datos, estaba viendo la diferencia que había entre uno y otro. no, No está todavía resuelto, ¿no? no está resuelto y todavía va a tomar creo que un par de Fa. semanas de repente. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, qué pena. Así que bueno, ya retomaremos la conversación de Argentina, siempre se Perfecto. puede tener esa conversación. Lamentablemente acá en Argentina no tenemos muchas, lo que se llaman cadenas o movimientos pedagógicos representados por decenas de instituciones, ¿no? Que repiten ese modelo, que es lo que vendría a ser un poco Innova. Ya lo tendremos. Ya nos vas a ayudar nos vas a inspirar para que lo llevemos adelante aquí. Con gusto. Eh, Consulta que te hago. Cuando la pandemia arranca, ya vamos a hablar del futuro. Yo quiero dejar para la segunda parte de la conversación el futuro, ¿no? ¿Qué mundo nos espera? Ya nos diste un pequeño indicio hace un ratito, pero quiero tratar de que pensemos juntos qué mundo creemos que nos espera, pero eso después. Cuando la pandemia arranca, ¿discontinúa algún proceso de Innova? Me interesaría ver cómo todo el movimiento que ustedes estaban llevando adelante y toda la concepción pedagógica y todos los proyectos, si más allá de la virtualidad, ¿no? De la virtualidad forzada a la que todos fuimos sometidos, si hubo algún proyecto en particular que debió ser revisado a la luz de lo que estaba ocurriendo. Mira, a ver, te cuento. eh, Nosotros ya tenemos 10 años aplicando Blended Learning, ¿ya? Ujú, ujú, Y después de 10 años, el mundo ha cambiado muchísimo, ujú, ¿ya? ujú, Y nosotros empezamos a ver que el modelo educativo, cuando un alumno está con ese modelo educativo varios años, ¿no? ujú, Como que empezamos a notar que había una tendencia a desengancharse sin que lleguemos a niveles preocupantes, ¿no? ujú, Entonces nosotros en el año 2019 eh, yo tomé la decisión de encargar a un grupo, y para esto hago un paréntesis, nosotros en el área de educación ahora trabajamos por squads. Nosotros ujú. hemos implementado metodologías ágiles en el área de educación, ¿ya? Entonces Wow. todo lo trabajamos en base a squads. Ujú, Y los ujú, squads son grupos de personas multidisciplinarias que solucionan determinados problemas que tenemos en la compañía, ¿no? Por ujú, ejemplo, no sé, ujú, pues oye, el rendimiento de matemática en tercero de primaria ha disminuido en estos colegios, ¿no? ¿Por ujú, qué? ujú, Entonces ahí entra un académico, uno del área comercial, uno de gestión de ujú. padre de familia, ¿no? O sea, grupos diversos. Sí, Y, y- y- son como escuadrones de intervención inmediata. Así es, ¿no? Ujú, Entonces, yo lo que hice en ese momento fue, en el año 2019, decirles a un squad que formamos que tenían 2 años para diseñar el nuevo modelo educativo de Innova Schools, En el 2019 en esto. el 2019, Mm, ¿ya? mm, ujú, Y ellos empezaron a operar más o menos en el mes de agosto del 2019, ujú, ¿ya? Entonces, nosotros eh, estábamos trabajando este proyecto y esto de acá es uno de los principios básicos del trabajo en squads, es total autonomía, ¿no? El ujú, equipo tiene autonomía para hacer su proyecto. Entonces ujú, ellos empezaron a hacer un looking out muy grande alrededor del mundo, ¿no? ujú, Algo trabajamos con IDEO también, ujú. visitamos muchas escuelas alrededor del mundo y empezaron Sí, a a mí me construir, consta, te interrumpo un segundito ahí, Jorge, porque a mí me consta que todas las veces que interactuábamos o que te mando correos, por eso te preguntaba hoy si estabas en Perú, pues siempre te encuentro en un lugar distinto del mapa, ¿no? Siempre los muestro revisando cosas, ¿no? Así que me imagino que lo que me estás diciendo también
respeta el mismo principio, ¿no? Sí, eh, efectivamente nosotros hacemos mucho looking out y tratamos de aprender de las mejores experiencias educativas que hay. Eh, entonces, este equipo empezó a trabajar, pero llegó la pandemia, Mm, ¿no? Ahora, como esto ya había pasado en el Asia y había pasado en Europa, nosotros como que ya veíamos que esto podía también darse acá. ujú, Entonces, lo que hicimos fue empezar a hacer un trabajo de migrar hacia lo virtual. ujú, Entonces, cuando el ujú. 16 de marzo acá se declara la virtualidad en los colegios, nosotros 4 días después ya estábamos con nuestro programa de educación a distancia con todos los alumnos. Claro, claro. Pero en todo este tiempo que hemos venido atravesando la pandemia, una de las decisiones que tomamos fue el equipo de Innova 5.0 sigue trabajando y ahora con más velocidad Claro. para desarrollar este modelo que le llamamos Innova 5.0, Ujú, ujú. ¿ya? Claro, por eso te iba a preguntar si cuando en marzo fueron rápidamente hacia la virtualidad, si eso ya correspondía con el nuevo modelo pedagógico. No, por lo que me está No, diciendo, no correspondía. no correspondía al nuevo modelo pedagógico, seguíamos con el mismo modelo, pero digamos virtual. Y otra cosa importante, Juan María, es que Ahí, perdí el sonido, ahí está. sí, muchas veces eh, cuando se habla de virtualidad, lo que se hace es pasar de la clase física a hacer lo mismo en forma virtual. Y eso no Ujú, es lo más ujú, recomendable. Lo más ujú, recomendable es hacer un sistema en el cual una combinación de clases sincrónicas y asincrónicas permite al alumno desarrollar muchas habilidades ujú, y muchas competencias. No es ujú. simplemente poner lo que hace el profesor en el sistema y tener al alumno desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde recibiendo Ujú. clases en forma virtual, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, No, dime, dime. vino la pandemia y nosotros nos acomodamos a lo virtual, creímos que iba a durar un año, bueno, van a ser 2 años, Ujú, y ya ahora estamos eh, estableciendo pilotos, ya hicimos prototipos, ya hemos hecho los pilotos y estamos en proceso de implementación del proyecto de Innova 5.0 en toda la ujú, cadena de colegios, ¿no? Que esto nos va a ujú. tomar hasta el año 2023. Claro, claro, mira qué bueno. Mira, con lo cual están refundando, sería, digamos, como tu tercera etapa en Innova, porque vos tenés en Innova una condición pre, digo, pre-incorporación del grupo adentro de Innova en el 2010-2011, vos ya venías de antes, sos el fundador de la primer escuela de toda la red y el director general. Después tenés toda la fase de la década esta, que estaría cerrando, y ahora estaría que ya ha sido destacada, como lo decíamos antes, y llegará entonces la fase de Innova 5.0. La fase Innova 5.0 me da curiosidad. Ya vamos a llegar ahí, me da muchísima curiosidad. ¿Cómo fue el trabajo durante todo este tiempo, Jorge, con los docentes? Porque yo veo que el docente ha sido sometido a un esfuerzo extra, como han sido sometidos otros trabajadores, ¿no? Pero que a su vez el docente se le ha hecho muy evidente una desactualización de carga de su propia habilidad y su propio talento. ¿Con cuántos docentes o con cuánta gente que asiste al proceso educativo ustedes trabajan? Tenemos más o menos 2100 Dos mil cien. que están en aulas y este sí ha sido un trabajo muy intenso. ¿Por qué? Porque eh, casi 80% de nuestros profesores son mujeres, Ujú, más de la mitad de ellas son amas de casa, ujú, entonces han tenido que compartir su tiempo entre atender a la familia, que estaba también ujú, encerrada ujú, por la cuarentena, y sus clases. ujú. Eso le ha originado, Discúlpame, estas características que me está marcando del cuerpo docente de ustedes, ¿es una definición de Innova o simplemente se dio de esa manera? no, se dio de esa manera, Ok, ok. se dio.
Entonces, la carga de estrés del maestro fue muy grande, Ujú, ¿ok? ujú. Y por otro lado, en las épocas pico de la pandemia, nosotros llegábamos a tener hasta 100 profesores contagiados de COVID en un Fua. momento dado, Mm, ¿no? Que no han sido 100 durante el año, sino en un ujú. momento dado 100. O sea, Sí, había momentos en que habían 60, 80, llegamos a claro, tener claro. 100, ¿no? Ujú, Y también muchos de ellos perdían ujú, familiares. ujú, Entonces ujú, tuvimos que empezar a hacer un trabajo de soporte emocional con todos los profesores, mucha ujú, comunicación, muy cerca de ellos. Yo creo que la ujú. tecnología hoy ha traído otras ventajas, como que yo me reúno, por ejemplo, mañana yo tengo una reunión a las 4 de la tarde con mis 2.500 profesores Claro, claro, y claro, personal administrativo, todos. claro. Ujú, ¿Ok? ujú, Antes lo hacía por colegios, ¿no? ujú, Y en forma presencial. Entonces, hemos tenido que implantar muchos sistemas de apoyo a los ujú, docentes. Estos ujú, sistemas de apoyo, ¿en qué consisten? Por ejemplo, hemos hecho talleres para liberar estrés, hemos hecho ujú, talleres de duelo, porque ujú, muchos no sabían cómo manejar el duelo ujú, cuando tenías a un esposo, a un ujú, familiar, a un padre, una ujú, madre que lo habías perdido por efecto del COVID, ujú, ¿no? Teníamos que darles mucho apoyo, digamos, con nuestros psicólogos ujú, para ayudarlos en esa transición, ¿ok? ujú. Habían, hemos hecho sesiones de respiración, de meditación, de fitness, ¿no? Mira qué bueno, Donde mira se qué cuelgan bueno. pues 400 Sí, profesores, sí, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, toda sí, una sí. serie de cosas para un poco dar soporte emocional a los profesores, Ujú, porque la verdad que al principio fue bien duro, hasta que ya después poco a poco se fueron organizando, también en las ujú, familias, como nos sucedió a todos, ¿no? ujú, Y ujú, ya empezaron a manejar mejor sus tiempos, ujú. ¿no? Pero sí fue duro. Escúchame, vos sabés que cuando dijiste que te ibas a juntar con 2000 docentes, lo primero que me nació fue decir, ¿puedo ver esa reunión? ¿Puedo estar? Y después me quedo pensando que siendo tan fácil hoy convocar esto que vos estabas señalando, convocar, reunirse, implementar esta conversación que vos y yo estamos teniendo, nunca hemos logrado congeniar agendas para que podamos conversar personalmente en mis viajes a Perú o en tus viajes a la Argentina, y sí nos estamos pudiendo reunir acá. Sí. Entonces me quedo pensando si el trabajo que hace Innova no es un trabajo que también pueda ser mostrado, también permitiendo que participe gente de esas reuniones internas que ustedes tienen. Yo recuerdo que en algún momento yo viajé a Atlanta por distintos motivos cuando trabajaba en el ministerio, nos llevaron a ver una escuela fundada por Ron Clark, la Ron Clark Academy que queda ahí en Atlanta, y en el diseño de las aulas en las que Ron Clark dictaba sus clases de matemáticas, había líneas de asientos en el perímetro del aula para que la gente pueda entrar durante el aula, sentarse al costado y observar, y mirar, y aprender. Y ni los alumnos ni el docente modificaban su conducta o su guión y su tarea por la presencia de gente que estaba sentada en el perímetro. Entonces me pregunto, por ahí es una buena idea que permitas que todos nosotros ni siquiera espiemos, seamos convidados en silencio a ver cómo ustedes trabajan, porque tienen tanto para mostrar, Jorge, Sí, ¿no? mira, con gusto, y mañana la reunión tiene, digamos, un factor adicional, que es que esta incertidumbre política Uh a -huh. todos los tiene nerviosos. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, mañana voy a yo conversar con ellos, y Uh -huh. también les voy a explicar, porque lo que muchos están esperando es que, dependiendo de que las elecciones sean ganadas por uno o por otro, las Uh compañías van -huh. a tomar diferentes decisiones de inversión hacia Claro, el futuro. claro, Entonces claro, muchos se claro. sienten muy preocupados porque estarán pensando que la compañía va a empezar a desinvertir, la Uh compañía no -huh. va a hacer Uh esto, ya no vamos a crecer, que -huh. esto y que lo otro. Entonces nosotros Uh vamos -huh. a aprovechar también esta reunión que ya teníamos programada para darle tranquilidad a los colaboradores de que nosotros estamos acá para largo plazo y que las coyunturas políticas no nos debería distraer de nuestro principal propósito, ¿no? Que tenemos, que decir. Perfecto, perfecto. Genial. Así. Mencionabas hace un ratito
que la virtualidad no es simplemente replicar lo que se hace en la presencialidad, pero simplemente con la mediación de tecnología de comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa definición y hasta ahora he fracasado, no llego a tratar de imponer en distintos lugares y ámbitos en los que discuto acá en la Argentina, que la virtualidad es un diseño, la virtualidad no es la emergencia esta, la virtualidad es un diseño, es una plataforma, es interactividad, es reflexión sobre un conjunto de datos que la virtualidad captura, ¿no? Es diálogo y no es simplemente llegar a muchos, pero cada uno desde su casa. Ujú. Eh, entonces te pregunto, ¿cuánto de la virtualidad ayuda a ustedes en el modelo, ayuda con la personalización de la trayectoria individual del aprendizaje de cada chico? ¿Y cuánto de esto puede ser alzado como una bandera para decir, ojo que acá tenemos una forma en la cual la tecnología aplicada a un diseño funciona? Mira, yo soy de la idea de que la tecnología es una herramienta que es absolutamente necesaria, pero que no necesariamente es el core, es el Ujú, centro. ujú, Los colegios tienen una tarea muy importante en la parte social del desarrollo ujú, humano. Entonces yo ujú, creo que es una combinación de ambos. Pero sí creo que la tecnología sí nos ayuda a hacer cosas que antes eran un poco más difícil, ujú, ¿no? ujú, ujú, Eh, por ejemplo, nosotros en nuestros grupos de debate tenemos alumnos nuestros que hacen debates, equipos nuestros de 10 alumnos ya de grados superiores que están debatiendo con colegas en México, claro, claro. ¿no? O en Colombia, Ujú, ujú, o el colegio que está en la frontera con Chile con el colegio que está en la frontera con el Ecuador, ujú, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología sí ayuda mucho, más que a la personalización, yo creo que es a, en esta etapa, yo creo que está ayudando mucho a solucionar el problema coyuntural que tenemos, pero lo que sí ujú. no tengo duda, que el gran aporte de la tecnología en el futuro es la personalización de la educación. La personalización, a eso Así quería es. llegar. Sí, o sea, yo Ujú, creo que ujú, eso en el futuro es de todas maneras algo que se va a dar, ¿ya? Y esa personalización de la educación viene por varias vías, ¿no? Que no ujú, solamente, cuando hablamos de tecnología, no hablamos solamente del computador, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a inteligencia artificial, totalmente. a sistemas que nos permitan, a través de muchos algoritmos, poder Ujú, llegar, recopilar ujú, información y ujú, encontrar insight de los usuarios, de cómo funcionan, cómo les gusta estudiar, qué no ujú, estudian, qué tan rápido aprenden, ujú. dependiendo de cada alumno, ¿no? Yo creo que sí, la personalización de la educación, eh, eh, yo creo que va a venir con la tecnología de todas maneras. ¿Tenés equipos pedagógicos en las escuelas que son los que trabajan sobre esa producción de datos? Porque indudablemente yo acá no puedo dejar de mencionar a Harari, que dice este, que el gran volumen de datos y la capacidad emergente de una sociedad con plataformas y el gran poder computacional que tiene el ser humano es el lugar en donde van a empezar a aparecer una cantidad de cosas de nosotros como comunidad y como colectivo que ni siquiera nosotros conocemos de nosotros mismos. Entonces la pregunta que te hago es si toda esa tecnología que estás mencionando, finalmente quienes están atrás del producido de esa tecnología para habilitar personalización y seguimiento de alumnos, es el equipo pedagógico, es gente que tiene conocimiento tecnológico que obra como interfase entre equipamiento y pedagogía. ¿Cómo funciona ahí en la escuela? ¿Cómo lo tenés diseñado? Mira, yo creo que al final los equipos no deberían ser exclusivamente académicos. Yo creo que tienen que Mm, ser multidisciplinarios. ok, ok, Mira, ok. cuando estuve en China, Ujú, visité un colegio en la que el profesor tenía enfrente una cámara ujú, y los alumnos tenían también al frente una cámara y grababan todo, todo. ujú, Al final de la clase, el sistema le decía al profesor, oye, en el minuto 36, 46.24% de tus alumnos estaban distraídos.
En Wow, el minuto tal estaban ya durmiéndose o estaban wow, súper enganchados. ¿Y cómo lo hacen? Con cámaras y reconocimiento facial. claro. Ellos identifican, según expresiones, Ujú, cada alumno cómo está, ¿no? ujú, Y entonces se ponen a revisar y ver, oye, ¿qué pasó en el video en el minuto 35 que hizo que el ujú, 42 punto y pico por ciento de los alumnos estén distraídos? wow. ¿Ok? Y Ujú, empiezan a ver la secuencia del profesor. ujú, Entonces, claro, uno puede decir que eso es un tanto invasivo porque, claro, te filman todo, la presión que siente el profesor, los alumnos y todo lo demás, ¿no? ujú, Es probable, pero yo creo que van a desarrollarse muchos sistemas de recolección de data que al final van ujú, a tener que ser procesados no solamente por educadores, sino por data ujú, science, ujú, por ujú, sociólogos y también por educadores, ¿no? ujú. Vos sabés que la Universidad Minerva, que es una universidad bastante novedosa que se inicia en el año 2012 en San Francisco, una de las piezas más importantes que tiene Minerva es que dicta clases a través de una plataforma. En la plataforma no ingresan más de 18 o 20 alumnos para que el alumno sea reconocible en una misma imagen y estén todos de cara al docente. En lo que se llama el Active Learning Forum, es el foro a través del que esto ocurre, y el docente va recibiendo información que surge, es como una combinación, vendría a ser como un lenguaje algorítmico, va recibiendo información de la cantidad de interacciones que hace, de la cantidad de preguntas que hace por escrito, y en base a eso le va el borde de la pantalla de ese alumno va teniendo una tonalidad y un color distinto, que es el que va anticipando el nivel de participación o el nivel de no participación que ese alumno está teniendo para que pueda ser reconocible muy rápidamente, simplemente con colorido, que, uy, guarda que ahí se te está cayendo uno, ¿no? Así es. Sí, Este, yo sí creo que la tecnología te va a ayudar a personalizar y otra cosa que va a permitir la tecnología es el aprendizaje adaptativo, mm, mm, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para respetar los ritmos de aprendizaje que ujú, tiene cada alumno, ¿no? Y que ujú. sin tecnología es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque muchos te Claro, dicen claro. educación personalizada, pero claro, te dicen educación personalizada porque algunos colegios que cuestan muchísimo, te pueden tener 15 alumnos en el aula, Sí, claro, pero claro. en condiciones normales con 25 o 30 alumnos es casi imposible, ¿no? Pero yo creo que la Ujú, tecnología ujú. sí va a ayudar a eso. Totalmente. Marzo 2022. Vamos a tratar de pensar en marzo 2022, Jorge. Digo, pensemos en función de Innova, pero pensemos en función del sistema, pensemos en función del debate nacional, el debate que puede llegar a haber en Perú por una educación distinta, el debate que puede llegar a haber en Argentina, los mecanismos nacionales de medición de calidad de aprendizaje que están todos interrumpidos, obviamente, y que no sé si se van a restituir, y tampoco sé si cuando se restituyan, si es que lo hacen, van a volver a medir lo mismo, porque se van a encontrar con un sistema muy, muy discontinuado de prácticas, ¿no? De hecho, el operativo de medición de calidad de aprendizaje acá en Argentina el año pasado se levantó, este año no tiene sentido hacerlo, el año que viene va a ser un año tan mixto de vuelta como vos mencionabas recién, que probablemente tampoco se haga. Entonces tratemos de imaginarnos qué tipo de debates va a haber a partir de marzo 2022 en el mundo educativo, con qué nos vamos a encontrar, con qué estado de ánimo nos vamos a encontrar con los docentes, con los padres. ¿Cómo te imaginás el mundo post pandemia educativo? Mira, el mayor temor que tengo Mm. es que concluida la pandemia, todo regrese como antes. Gracias, Jorge, Lo, gracias. lo que va a significar que no hemos Gracias porque era aprendido mi nada. temor, claro, claro. Mi Así temor es. es o finalmente cambiamos o nos volvemos hiperconservadores y brutos definitivamente. Sí, si todo regresa como es antes, no hemos aprendido Mm, nada. O sea, la pandemia mm, no nos ha enseñado nada. mm, Y ese es mi mm, mayor temor de los sistemas educativos. mm, mm, ¿Ya? Lamentablemente en América Latina, los sistemas educativos no tienen en el centro al alumno.
ujú, sino tienen en el centro a la política, tienen en el centro a los sindicatos, a los ujú, intereses de grupos, y las ujú, decisiones se toman en función a eso, más no en función a qué es lo mejor para el alumno. ujú, ujú, ¿Ya? ujú, Entonces, yo veo que es bien difícil en América Latina que se hagan cambios estructurales en el campo de la educación ujú, después de la pandemia. También creo que el costo político de hacer esos cambios es muy grande ujú, y no estoy seguro que los gobernantes en América Latina tengan el suficiente capital político para emprender las verdaderas reformas que se requieren en el campo educativo. ujú, ujú, Ojalá que me equivoque, ¿no? ujú, Pero yo lo que veo es un gran afán por regresar al colegio ujú, y hacer lo mismo que antes, ujú, ujú, ¿no? Yo creo que esto tiene que cambiar y es lo que nosotros estamos trabajando en Innova 5.0 en un modelo de escuela totalmente ujú, diferente, ¿no? ujú. Escúchame, Jorge, ustedes, te imaginarás la empatía que siento respecto a tu preocupación. Yo esto lo dije, me acuerdo, hablando con medios acá en Argentina en abril del año pasado, que me decían, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Digo, bueno, hay dos escenarios extremos, pero en definitiva van a ser los dos escenarios posibles. Un escenario en donde finalmente descubrimos que la nube es un espacio virtual muy generoso de recursos, de muy fácil acceso, que si los utilizamos bien nos sirven para hacer varias de las cosas que estamos haciendo de otra manera más ineficiente, o descubrimos eso y rediseñamos parte de nuestras instituciones para poder beneficiarnos de eso, o volvemos al hiperconservadurismo y por conversaciones que estoy teniendo con colegas de mente muy abierta, y ¿no? Gente que conoce el mundo, bueno, siento como que la batalla la está ganando el conservadurismo, la batalla la están ganando los informes de la UNESCO y los informes alarmistas, que no digo que sean equivocados, pero los informes que dicen la cantidad de chicos que están desconectados, la poca calidad de aprendizaje, como, como si el diseño como si el diseño del sistema utilizando tecnología y este distanciamiento fuese el que lo estuviese provocando y no una situación de ausencia de libertad, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, Así que yo también tengo esa misma preocupación. sí. Y yo creo que el modelo de escuela que tenemos ya no puede ser el mismo, Mm, ¿ya? Yo creo que no podemos obligar a los alumnos a que todos estudien lo mismo, mm, mm, ¿ok? mm, Yo creo que un gran problema, yo tengo tres sueños que quiero hacer en educación. Primero, desaparecer el currículum. mm, mm, Segundo, desaparecer las pizarras en los salones. mm. Y tercero, eliminar las aulas y crear Fa, grandes espacios de aprendizaje. fa. ¿Ok? Mm, Hoy día los currículums te dice cuántas horas de matemática tienes que tener, cuántas de historia, qué tienes que enseñar, se preocupa mucho de la cobertura curricular, mm, pero no se preocupa si los alumnos aprenden o no. Y las pruebas mm, estandarizadas que tenemos no miden nada, mm, mm, porque mm. son pruebas estandarizadas que lo único que hacen es ver si todos los alumnos pasaron una valla como si todos fueran iguales. Claro, claro. Los alumnos tienen diferentes tipos de inteligencia. Lo que Mm, tenemos que medir son habilidades socioemocionales. No son, o mm, sea, en la región estamos muy preocupados con la matemática y la comunicación, ujú. pero ¿qué hay de las otras habilidades blandas? Hoy Claro, día, claro. tan importante como la matemática, la comunicación es la resiliencia, la empatía, la capacidad del Obvio. alumno de tener juicio crítico, la indagación. Ujú, ujú, Entonces, ujú, no podemos seguir con los alumnos con camisas de fuerza, ujú, ¿no? ujú, Y una de las cosas que nosotros tenemos en el modelo que hemos visto en el nuevo, después de hacer mucho research, de hablar con cientos de alumnos y todo, es que los alumnos cuando terminan el colegio terminan con 17 años, más o menos por ujú, ahí, ¿no? Dependiendo si es ahí ujú. o no, pero no tienen la más mínima idea de lo que quieren hacer con su vida.
claro, Te claro, has claro, pasado claro. 14 años en el colegio y terminas el colegio sin saber qué quieres hacer en tu vida, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, y por presión familiar, por muchas cosas, postulas a la universidad, porque todo el mundo postula, tú también postulas, y Ujú, te metes a una carrera y terminas ujú, cambiándote, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que una de las tareas que tenemos que desarrollar los colegios es ayudar a los alumnos a que descubran el propósito en su vida. ujú, ujú. Que terminado el Pero Jorge, colegio, los sí, alumnos pueden tener un poco más de claridad de lo que quieren sí, hacer en sí, el sí, futuro. sí, sí, sí. Pero Jorge, yo ahí lo que veo es que tenés como dos mandatos distintos. Un mandato es tu mandato de hacedor, es lo que estás haciendo ya con esos 40.000 chicos. Con esos 40.000 chicos y con sus familias, ya lo cambiaste. Ya les cambiaste definitivamente la trayectoria. Caminaste el ángulo con el cual empinaste el ángulo con el cual enfrentan la vida y eso en el tiempo solamente es distancia respecto de el ángulo con el cual hubiesen entrado. En vez de entrar a la vida a 200 metros sobre el nivel del mar, van a entrar a 10.000 metros. ¿Sí? Eh, esa es una transformación que indudablemente vos ya la estás haciendo. La otra transformación en la que creo que debemos, y ahí me incluyo, y te incluyo a vos en el mismo lugar en donde me incluyo a mí, debemos encontrar la manera de hacer de este reclamo que está plagado de evidencias, Jorge, vos tenés las evidencias de tu propia institución, pero hay evidencias de todos lados de que el sistema anterior es un sistema asfixiante y desestimulante y de que la incorporación de tecnología, el tirar abajo las puertas del aula, el sacar las pizarras y el pelearte con la pedagogía curricular, finalmente es una batalla que alguien tiene que enfrentar, porque Sí, corresponde a un paradigma de hace 150 años, sí, ¿no? correcto. Mira, si tú recuerdas, hace un par de años, el portal Tech Insider Mm, hizo una publicación. El portal Tech Insider, tú sabes que es un portal de innovación de Silicon Valley que tiene millones de visitas al año, ¿no? ujú, Y sacó un paper que decía cuáles son los 13 colegios más innovadores del mundo. ujú, Y puso a Innova School como uno de esos 13 colegios más innovadores del mundo. Entonces, lo ujú, primero que hice yo fue empezar a visitar los otros colegios, ujú, ¿no? ujú, Y encontré un colegio en Rhode Island, en Nueva York, ujú, que me pareció súper, súper, súper bueno. ¿Qué hacían en este colegio? Tú entrabas al high school y te decían, Juan María, ¿qué cosa quieres hacer en tu vida? Y tú le decías, yo quiero ser maestro. Entonces te decían, ok, tú vas a venir al colegio 3 días a la semana y 2 días vas a ir a un colegio, que no te vamos a ayudar a que te coloques. Y ujú, hacían que el niño vaya al colegio a pasar 2 días íntegros allá. ujú, Otros decían, yo quiero ser doctor, diferentes cosas. Entonces lo que hacían era 3 días en el colegio. O sea, y yo tuve la oportunidad de conocer a un niño de 14 años que él quería ser cineasta. mm, mm, Y entonces este alumno empezó a grabar web vídeos, ¿ya? ujú, En la que ponía atrás un fondo blanco y ponía un solo producto. Y este niño de 14 años hablaba de cualquier cosa, ¿no? Y tenía miles de seguidores. Y tenía un producto que le hacían publicidad y por eso le pagaban. Y así empezó a hacer más y más y más. Y este alumno, que yo tuve la oportunidad de conversar con él, me contó de que fue donde su counselor y le dijo, profesor, no me alcanza 2 días de trabajo. Quiero mm, venir a la escuela 2 días y 3 días quiero seguir con mi trabajo, porque ya encontré lo que me gusta. Y el ujú, profesor le dijo, ujú, perfecto, hazlo. Después el alumno fue y le dijo, profesor, a mí no me sirven los cursos de física, de química. Yo quiero mm, cursos de storytelling, ujú, redacción, ujú, ¿no? Y lo hicieron estudiar esos cursos al alumno en vez de los ujú, otros. ujú, Entonces, la filosofía de este colegio, cuando tú entras al colegio, encuentras una escultura que ujú, tiene 4 partes. La primera es una bola media amorfa de bronce, que no sabes qué cosa es. La segunda sigue siendo amorfa, pero como que empieza a tomar una forma que tú ya empiezas a decir, oh, esto puede ser un pescado. En la tercera, tú dices, sí, ya se ve un pescado mucho mejor. Y en la cuarta es un perfecto delfín.
¿ok? Entonces lo que decía el director del colegio es, oye, los chicos entran así como esto y yo los convierto en ujú, delfines. Y los ujú, hago que ujú, ellos descubran lo que quieren hacer en su vida, les permito claro. hacerlo, lo que quieren hacer. Ujú, Y este colegio es un colegio público que es ujú, considerado como uno de los mejores que hay en todo ujú, Nueva York. ujú, Tiene los ratios de ingreso a las mejores universidades de Estados Unidos que ujú, cualquier otro colegio. Y este colegio, yo le pregunto al counselor de este chico que quería ser cineasta, le digo, oye, pero un ratito, ¿tú no tienes que reportar notas de física, de química en la libreta? Y este señor me contestó y me dijo, eso es bullshit. Me dijo, a mí no me importa, a mí no me importa, ujú, yo le pongo una calificación. A mí lo que me importa es ujú, que mi alumno sea feliz. ujú, Lo que me ujú, obligan las autoridades y todo, ellos están en su mundo. ujú, Yo desarrollo a mis alumnos, yo hago que mis alumnos encuentren su propósito en la vida, que se desarrollen, que sean exitosos, ujú, ¿no? ujú, Entonces, experiencias como estas te hacen pensar qué es lo que tienes que hacer tú con la escuela. Y te claro, cuento otra claro. anécdota. Hace también un par de años, el grupo Intercorp invitó a Joe Ito, que Ujú. era Sí, el sí, 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 sí. cabeza del Media Lab del MIT, Sí, ¿no? sí, Y sí, sí. fue. Además, yo Ito, digámosle a la gente, el Media Lab del MIT lo funda Negroponte, lo crea Nicolás Negroponte, y cuando Negroponte se va, el que toma el cargo del Media Lab es Joe Ito, que dicho sea de paso, no es graduado universitario. Dejó la universidad y Exacto, dirigió exacto. el centro de investigación más importante del mundo, o uno de los más Totalmente. importantes del mundo. Sí, que está en el corazón de una universidad. Así es. Mm, Entonces, este señor lo invitaron para dar una conferencia sobre innovación, porque nosotros tenemos un festival de innovación en todo el grupo Intercorp, en todas las empresas. ujú, Eh, y este señor vino, y cuando yo me enteré que venía, la verdad que sin ninguna esperanza le envié un correo. Y le ujú, dije, señorito, yo sé que usted está viniendo al Perú, yo dirijo los colegios Innova School, y me gustaría, como él llegó un día anterior y la conferencia era el día siguiente en la tarde, sí, le sí. dije, me gustaría en la mañana invitarlo a un colegio. Ujú, Para sorpresa mía me contestó en menos de media hora y me dijo, encantado Jorge, porque la semana pasada estuve en la Universidad de Harvard justo cuando discutían un caso de Innova Schools, porque hay un caso de la Universidad de ¡Fua! Harvard ¡Qué con lindo! Intercorp e Innova Schools. ¡Qué lindo! Entonces lo fui a recoger y lo llevé al colegio más lejos del hotel donde estaba, Mm, para poder tener en el camino mucho tiempo para conversar con él. mm, ¿Ok? mm, Y yo había llegado justo de Dubái, donde habían presentado las 15 carreras del futuro, mm. que obviamente no era derecho, administración, contabilidad, sino eran jardineros Me, verticales, creadores de avatares, recicladores de energía y otras cosas más. me puedo imaginar, me puedo Así es. imaginar. Entonces yo le digo yo, he venido de Dubái y me han dicho que estas son las carreras del futuro, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que debo hacer con mis alumnos? Y este señor me dijo, mira Jorge, yo no sé cuáles son las carreras del futuro. Lo Mm, que yo sí te puedo decir es que lo que tú tienes que enseñarle a tus alumnos es todo aquello que las máquinas nunca van a poder hacer. mm, Tú tienes que mm, enseñarles a amar, a mm, querer, a mm. disfrutar de la amistad, a Está disfrutar de bueno, una buena conversación con tus amigos. está bueno. Esas cosas nunca van a ser hechas por las máquinas. Nunca. Todo lo demás, sí. Entonces, Mm, olvídate de todo lo demás y concéntrate en eso. Eso es lo importante para el futuro. maravilloso, O maravilloso. sea, entonces tú que estás preocupado con la cobertura curricular, con la matemática, Mm, con la física, con la mm, química, mm. estamos dejando de lado, otra parte del ser humano que es lo emocional, que es Claro, tremendamente importante, ¿no? No significa que lo claro. otro no es importante, sí, pero Pero por supuesto, pero lo que significa es, hombre, no seamos dogmáticos y no nos olvidemos que lo que tenemos la oportunidad de influenciar o de facilitar el entusiasmo de un joven por la vida que tiene por delante. En así definitiva, es, es tan sencillo como eso, ¿no? así es, Entusiasmarlo y empoderarlo de su propio proceso y hacerlo responsable. No hay nadie que se resista a esa invitación, ¿no? así Sea el es. contexto que sea. Jorge, me estoy quedando sin tiempo. Este, seguiría hablando con vos rato, porque además tenés vivencias y tenés ejemplos y tenés conceptos desde todos los rincones y de todos los rincones del mundo y de todos los ángulos de la conversación. Así que me entusiasma muchísimo.
Yo lamentablemente a Perú no creo volver hasta el año que viene porque a Perú yo lo visito los años pares. No me preguntes por qué. Fui el año pasado a una conferencia, había ido en el 2018 al CADE de Educación, donde también nos habíamos visto. En el 2016 había ido a dar otra conferencia, en el 2014, no, con lo cual seguramente me toque visitarlos el año que viene nuevamente. Así Perfecto. que espero que cuando vaya a Perú poder visitarte y poder seguir esta conversación. Yo te agradezco muchísimo por este tiempo, te admiro mucho lo que haces, de verdad te lo digo, Jorge, admiro mucho lo Gracias. que están haciendo con Innova, admiro mucho la soledad desde la cual han concebido esto, la profunda convicción con la cual lo han llevado adelante y los formidables resultados que han alcanzado. Me parece que la tarea de ustedes es sumamente inspiradora, es especialmente aleccionadora en este contexto. Me parece que el que no entendió lo que significa la tecnología tiene la oportunidad, ahora viendo el trabajo de ustedes, de entenderlo mejor, de entender mejor la propuesta. Y yo espero que el testimonio tuyo y el testimonio de Innova sea un testimonio inspirador para que los sistemas no vayan por el camino que nosotros queremos que vayan luego de la pandemia y no por el que nos preocupa que vayan, ¿no? Así que te quería agradecer muchísimo, Jorge, de verdad. No, gracias a ti, Juan María, por la invitación. Encantado de conversar contigo. Y solamente no quisiera irme sin decir que este esfuerzo que hace Innova es porque tenemos un tremendo equipo de gente Ujú, apasionada por la educación que trabaja ujú, conmigo en este proyecto. Yo ujú, creo que ujú, sería imposible poder hacer lo que estamos haciendo si no tuviera conmigo gente apasionada, gente ujú, que tiene una vocación de trascender a través de la ujú, educación, porque estamos ujú, convencidos que solo la educación va a sacar adelante a nuestros países ujú. de la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Totalmente. Sabes que ahora a 7:30 tengo que dar una conferencia sobre la falta de agenda que hay en la educación argentina. eh, y probablemente una de las conclusiones sea esa, ¿entendés? Es los países que se convencen en el núcleo de su institución más íntima, que es la familia. Los países que se convencen en ese lugar de que la educación y que la educación se inicia en conversaciones en la sobremesa, en la casa, y que desde ahí luego se sale y se reclama, que si se crea ahí ese consenso, después las sociedades son transformables a partir de la educación. Argentina tuvo a principios del siglo XX un gran momento de la educación porque hubo una comunidad de inmigrantes y una comunidad de dirigentes y una comunidad de pueblos originarios que creían que el acuerdo institucional a través de la escuela permitía alcanzar saberes que no se alcanzaban de otra manera. Y esos saberes eran saberes habilitantes. Bueno, Sí, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero desde otro lugar, ¿no? sí, y Juan María, otra cosa más, yo hace poco lancé una propuesta que fue muy criticada acá en el Perú, en la que yo decía que para poder hacer cambios en educación también tenemos que sacar a la educación del ámbito político. Uh -huh, Mira, uh en el -huh. Perú, en los últimos 20 años hemos tenido 16 ministros de educación. Sí, En los sí, últimos 10 hemos tenido 11. En los sí, sí, últimos sí, sí. 5 hemos tenido 6. O sea, Tremendo, la tremendo. educación es la empresa más grande que hay en el Perú y Uh tienes a -huh. un gerente general que cambia en un año, digamos. Es imposible Sí, tener sí, una sí. continuidad de largo plazo y todo esto por los vaivenes políticos. Acá necesitamos Imposible. un tema técnico, ¿no? Y que la ideología y todo se deje a un lado para pensar en los alumnos. Totalmente, totalmente. Jorge, nuevamente, muchísimas gracias. Te voy a volver a contactar por correo porque quiero contarte algunas cosas que estoy haciendo vinculada a la formación de competencias transversales que mencionaba recién, Perfecto, algunas metodologías y plataformas que creo que pueden ser interesantes para considerar y para continuar esta conversación por otro medio. Muchísimas gracias, súper generoso con tus conceptos. Estamos en contacto, no perdamos ni la alegría ni la valentía. así es. Gracias a ti, Juan María. Un gusto. Gracias. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? De igual manera, chao, chao. Gracias, gracias, Jorge. Chao.